Bueno, estamos de vuelta a esta hora. Vamos a conversar con el licenciado Julio Alonso, abogado, ex miembro de la DJ, experto en ciencias forenses. Siempre nos ayuda a entender un poquito el tema de varios aspectos. El presidente habló esta semana, que pasó el jueves exactamente, en Darién. Habló sobre el nivel de los casos de inseguridad. Sigue siendo San Miguelito, sigue siendo Panamá, Colón, otras provincias, con ese nivel preocupante de inseguridad. Y estamos viendo últimamente, licenciado Alonso, ante todo, gracias por acompañarnos, de verdad. Bueno, gracias, un placer. El tema de, hombre, Panamá Oeste. Gente maniatada, gente desaparecida, una serie de temas que nos llamó la atención. Primero, volvemos a caer en lo mismo. Las políticas públicas contra la criminalidad, contra la delincuencia, y el famoso libro. O sea, ¿es un libro sostenido o borrón cuenta nueva de gobierno y gobierno? O sea, ¿cómo estamos viendo las políticas, don Alonso? Bueno, definitivamente gracias por la invitación, Icar, a Hispania. Mira, nosotros tenemos que ver que es redundante decir siempre de que cada nuevo gobierno viene con un nuevo librito, que las políticas criminológicas de 18 años, 20 años fueron cacareadas en el gobierno pasado. El ministro de Seguridad no sé si las ha reconocido, si el cumplimiento de las políticas y las normativas, la reglamentación de las leyes, se crean muchas leyes, pero estamos trabajando con el producto de la sociedad, de lo que está dando la delincuencia ocasional y el crimen organizado, porque hay que separarlo. Entonces vemos y resulta en los homicidios sobre todo el impacto que tienen estos hallazgos de personas maniatadas, personas quemadas, vehículos destrozados, reducción de las evidencias. Y entonces, ¿qué hacemos para poder minimizar esta ola de violencia? Ya no es una ola, es una marejada, un tsunami de violencia que ya la gente se está normalizando y está acostumbrándose a ver todo este tipo de homicidios y no sabemos el resultado, porque el espectáculo es sacar la noticia de que encontraron un cuerpo, pero no sabemos realmente cuántas personas fueron detenidas o cuántos fueron judicializados. Al final no se comunica si hay efectividad en cuanto a las investigaciones. Esa es una debilidad grande porque hay una desconexión, y te lo digo porque estuve dentro del aparato de investigación y del Ministerio Público. Actualmente hay una desconexión de lo que es la parte científica, técnica, criminal, con lo que es la parte penal de los fiscales y la parte de criminalística. Entonces, cuando unamos esos tres, el cuerpo en un solo espíritu, podemos entonces tener resultados, pero mientras que uno jale por un lado y se quieran robar por otro, de que salen en la televisión diciendo de que la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, el Ministerio Público junto con la Policía y Criminalística queda por fuera, entonces no tendremos resultados fehacientes donde la comunidad se sienta, bueno, hubo un crimen, hubo una persuasión, una disuasión con una condena y la gente puede tener una forma de pensar de que si yo cometo un delito puedo tener una consecuencia, pero si no vemos consecuencias y seguimos a la libre albedría, pensando de que los operativos y que las retenes y que eso sí soluciona operativamente en un momento, pero el problema es de raíz. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia, con nuestros niños, con la educación, con la salud? A ver, eso. La mediana o la medición siempre es por cada 100.000 habitantes, ¿así, no? Claro, claro. Sí. ¿Panamá está en cuánto? Nosotros estamos en 12.5. Hemos tenido ese periodo, bajamos a 8, 10, 12.5. Asesinatos. Asesinatos por cada 100.000 habitantes. Somos relativamente una estadística bastante baja. Colón, si vamos a provincias, sí, Colón está entre las ciudades más violentas con Tegucigalpa, Honduras, Brasil. Colón, por la situación, gracias a Dios, ha mermado por un acuerdo que hicieron entre las pandillas y han hecho negociaciones donde el Estado sí tiene que ver, pero no mucho en relación al trabajo que se está haciendo internamente entre ellos mismos. Pero la dejamos así simplemente como en números fríos. No podemos entrar a desglosar el nivel de atrocidad, la hazaña y todo. O sea, aquí matan gente a plena luz del día, se meten a su casa en plena luz del día y los matan. O sea, es que hay ese nivel no arroja otro tipo de interpretación. Y que evidente, hay dos cosas que hay que ver. Lo que es la investigación criminal cuando ocurre un delito. Después de que ocurre un delito, identificar, vincular a los delincuentes, a las personas que cometieron el delito, y está la prevención, la disuasión, la persuasión y la inteligencia. La inteligencia que no es que lleves un informe de inteligencia a la fiscalía porque no le sirve. Realmente tienes que llevar hechos, indicios y elementos de convicción que demuestren que esa persona es realmente el hecho. Pero tú en ese interín, tú puedes conocer, porque Panamá es chiquito, somos 4.5 millones de habitantes promedio, donde puedas identificar qué está ocurriendo en nuestro barrio, cuáles son los movimientos telúricos, criminales, drogas, armas. Eso podemos nosotros preverlo, enfocar esas actividades policiales en esos focos o eliminar la estructura, no a las personas. Tú puedes sacar a un delincuente, un jefe de banda hoy y mañana esa misma estructura sigue con otra cabeza sigue los de cabecillas. Entonces, tú tienes que eliminar los dealers que están entrando la droga,
porque ya nosotros no somos microtraficantes, nosotros somos narcotraficantes y queda un excedente de lo que está cultivando Colombia y está mandando para el norte y crecido la demanda, bajaron los precios y se aumenta ese tipo de delincuencia en esos países. Sigue siendo la droga el detonante de todos los temas de delincuencia y muerte que estamos viendo. Hay tres situaciones. Mira, el crimen convencional, que es el que asalta un banco o de repente roba una persona. Hubo un incidente, y bueno, se mide por los homicidios, como estuve viendo, decía, por cada 100.000 habitantes la tasa. Está el crimen organizado con el resultado muerte, o sea, las retaliaciones, la guerra de pandilla, el territorio, las bandas, las bandas emergentes, ya no son Bagdad y Calor, sino los filipinos, los 14 HP, todo ese tipo de bandas que están tratando de surgir y acomodar su territorio para poder tener esto. Y eso es lo que no hemos visto como autoridades. Si todo este negocio está alrededor de lo que es la parte económica, la parte de que el financiamiento. Entonces ataquemos el músculo financiero, ataquemos la estructura y debilitémoslo en esa parte, porque si no hay dinero, no hay el incentivo para el trabajo. Pero a ver, en el legislativo se quedó, inclusive el presidente cuando era candidato lo dijo, que o sea, el proyecto de extinción de dominio, o sea, cortarle el tema de dinero a todas estas bandas de narcotraficantes y grandes capos, pero al final... ¿Era un instrumento necesario? ¿Era un instrumento fundamental, licenciado Alonso? Sí, era un instrumento fundamental, pero había que tomar ciertas medidas para no ser un instrumento a libre albedrío de la Fiscalía y la Policía. Solamente con un informe de inteligencia vincular a una persona y quitarle sus bienes. Tenía que tener ciertos parámetros de control porque era demasiado alegre poder señalar a una persona y quitarle sus propiedades solamente con señalamiento de inteligencia. Entonces, pero meterse en el tema económico, o sea, quitarle si es un narco de verdad o una organización criminal. El escollo fue cuando nosotros en la asamblea, como técnicos especialistas en el área, pusimos de que no solamente con el crimen organizado, sino con la corrupción. Ahí fue donde la puerca torció el rabo. Porque muchos políticos no querían que sus beneficios o sus prebendas fueran investigadas o realmente señaladas con algún acto ilícito, no solamente con el crimen organizado, sino con la corrupción y lo que todo eso enmaraña. Era más abarcador. Entonces hubo cierta gente que dijo, no me conviene, esto que otro, hubieran presiones. Acuérdate que al principio de las elecciones se habló mucho de narcopolítica, políticos señalaron de que habían narcopolíticos, habían financiando curules de diputados y demás. Pero eso al final, como Panamá, quedamos muy mal porque en otros países sí se dio esa avanzada de atacar el músculo financiero y poder debilitar el crimen organizado. Sigue siendo la custodia de drogas. O sea, Panamá es un corredor, obviamente. Sí. Colombia, Sudamérica, la productora principal, mi principal consumidor de Estados Unidos, capacidad adquisitiva de Europa también. Panamá, el corredor. Sigue siendo ahora la modalidad de que estos grupos o estas bandas que usted acaba de mencionar custodien, que nada pase y cobren. Entonces, es así. Sigue siendo esto. Nosotros hemos pasado esa etapa de ser protectores, caleteadores, conductores. Inclusive la etapa de los tumbes también. ¿Dónde se mueve ahora ese negocio? Nosotros estamos hablando de que nuestras pandillas, nuestros emprendedores locales ya están comprando droga en el sur, básicamente Colombia, la trasladan a Panamá y por medio, tengo que decirlo, nuestros puertos son una debilidad. Nuestros puertos están haciendo ya cabecillas de bandas han mutado a narcos, narcos propiamente. Ya no son ni minicarteles. Antes yo decía minicarteles en Colón, porque había una guerra en ellos ahí mismo, en el mismo casco de la ciudad, y en Panamá ni se diga también. Nosotros, del 60% de la droga que puede determinarse que viaja hacia Estados Unidos, nosotros podemos decomisar si acaso un 30-25% de lo que se conoce. Si acaso, y con el aumento de la producción en Colombia, eso tiene que haber aumentado. Ahora, nosotros no somos ya obligatoriamente el corredor obligatorio, paso obligado, si no tenemos Venezuela, el Cartel de los Soles, Ecuador, Chancay, o sea, otros puertos que han diversificado el traslado de esa droga hacia el norte. Preñar contenedores en los puertos es ahora la modalidad de... Sí, pero mira, Icaré, que también tiene una cuestión que hay que aclarar, porque mucha gente, las noticias salen y hace daño a Panamá de que en cierto puerto incautaron 1.300 kilos de cocaína, que se piensa que fueron introducidos tráfico hormiga con maletines ahí, ¿no? Pero hay contenedores que vienen de otras áreas, que vienen ya preñados, y acá los las autoridades lo decomisan. Entonces, pero esa imagen que se ve de que Panamá es como si tuviéramos un problema grave de tráfico inmenso de drogas, no, porque nuestras autoridades sí hay que reconocerlo. El servicio marítimo ha mejorado mucho, el servicio aéreo también, la policía tiene que hacer esfuerzos sobre todo, y esa es la debilidad que se señala ante la comunidad, que es inteligencia y poder prever todos esos movimientos criminales y que puedan ir desarticulándolos estructuralmente, no sacar
de que agarraron 400 personas y al final entonces no tenemos, el flujo de drogas sigue y los homicidios siguen. Recapitulando, todavía no tenemos una política directa, o sea, una línea para enfrentar el tema de la delincuencia. Existe las políticas criminológicas, como digo, existe una ley, y la ley se fue promocionada, pero realmente las políticas criminológicas tienen que dividirse en lo que es la prevención. Políticas criminales son otras cosas. Políticas criminológicas para la prevención, el menor, evitar que las personas caigan en el delito, pero las políticas criminales, cuando ya tenemos este problema de que hay narcotráfico, homicidio, ¿qué estamos haciendo con el sistema penitenciario? ¿Qué estamos haciendo con las penas? Por lo menos en delitos sexuales aumentaron las penas. Sí. Aumentaron las penas y eso es un aliciente para la comunidad. Lo que es la alerta Amber, lo que es el registro único de precariedades sexuales. Todo eso estamos mejorando, pero tiene que ser una maquinaria unida y que tenga fecha de cumpleaños y medición de rendimiento. Vamos a estar pendientes. Don Julio Alonso es miembro de la DIJ, antigua PTJ, experto en ciencias forenses y también abogado con nosotros. Siempre nos ayuda un poquito a entender esos números que son para muchos frívolos, pero tienen su interpretación desde el punto de vista también de las ciencias criminológicas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estamos pendientes nuevamente para seguir marcando docencia. A la orden. Vamos a una pausa breve y enseguida otros temas así importantes que en Hispano Informa.